de mensaje, enseñanza, de compartir con ustedes a inicio de año. El día de ayer estuvimos dando inicio a un tema con respecto a la salvación. Hoy nosotros deseamos seguir caminando en esta orientación, no sin antes decirles que estaremos laborando por ustedes, supervisor de programación Diego Bugado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Muy bien, estamos esperando a la gran Kimberly, que me escribió diciéndome que venía hoy al programa a apoyarme, y yo lo que le dije fue amén. De tal manera que estamos esperando que ella llegue en los próximos minutos. Ok, el día de ayer estuvimos, como les decía, compartiendo acerca del mensaje de salvación. Hoy queremos seguir trabajando en esta misma línea y advertirles pues que el acercamiento que estamos haciendo al tema de la salvación no es un acercamiento dogmático con respecto al tema. El acercamiento, como en muchos de los temas que compartimos por este medio, por este espacio de Cátedra Bíblica, intenta ser un acercamiento en todo caso más histórico, menos dogmático, con un menos énfasis en el aspecto doctrinal, sin renunciar a la importancia que debe tener la doctrina, pero como en otras ocasiones hemos destacado, la importancia que tiene la doctrina en la historia no la tiene por lo que diga el texto escrito. Realmente la importancia y la trascendencia que tiene el elemento doctrinal es por el momento histórico en el cual Dios sale al encuentro de los seres humanos, se da a conocer mediante una gesta o un acto redentor. Luego ese acto redentor se recoge o se va transmitiendo de generación en generación y posteriormente se consigna por escrito. Cuando se consigna por escrito, entonces se convierte en doctrina. Pero primero fue un hecho, un momento, un tiempo de revelación, un acto en el cual Dios salió en beneficio de la humanidad. Entonces nosotros preferimos acercarnos desde aquí, porque esto nos permite conservar realmente la sana doctrina sin necesidad de insistir en ella. Lo que hacemos es destacar el acontecimiento fundante. Entonces, además, es todo lo que se nos permite a nosotros poder estudiar realmente con respecto al tema bíblico. Muchas veces insistimos en temas que nos cuesta mucho manejar. Por ejemplo, entender el misterio de Dios en su naturaleza óntica, es decir, en su ser absoluto. Eso es algo que sencillamente es un esfuerzo vano. A veces parece también fruto más de nuestra arrogancia que del plano, el propósito de Dios. Insistimos entonces en lo que Dios ha dado a conocer, en lo que Dios ha mostrado, y no es otra cosa que su plan de salvación. Debemos recordar que en Dios se puede reconocer tanto su trascendencia como su inmanencia. Bueno, la trascendencia de Dios siempre será un misterio para la creación, para las criaturas e incluso para el hombre mismo. No así su plan de salvación. Su plan de salvación, que tiene que ver con la inmanencia, ese acercamiento que Dios ha dado a los seres humanos, eso es lo que nosotros podemos y debemos estudiar siempre. Dios no es un Dios presente que al mismo tiempo permanece ausente. No lo es. No podemos ver a Dios de esta manera, ya que la Escritura nos enseña, por ejemplo en Hebreos capítulo 1, verso 1, texto que hemos citado en muchas ocasiones,
La Escritura refleja muy claro que muchas veces y en muchas maneras habló Dios. Dios siempre ha hablado. Dios no ha permanecido mudo. Dios no ha permanecido sin palabras, gracias a Dios. Y ese hablar de Dios nos cambia, ese hablar de Dios nos transforma. Entonces, este texto rescata que Dios desde siempre ha hablado y lo ha hecho muchas veces, lo ha hecho de muchas maneras. Está llegando la gran Kimberly aquí a los estudios de Radio Bendición, se está preparando, se está aclimatando y qué bueno pues que ya ella se encuentra aquí con nosotros. Entonces, le decía que muchas veces, de muchas maneras, habló Dios, lo hizo en otro tiempo al pueblo de Israel, lo hizo por los profetas. Últimamente, en estos últimos días, nos ha hablado o nos habló por el Hijo. Otra porción de la Biblia en Juan 1:18 nos advierte, nos dice categóricamente que a Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, dicen algunas traducciones de la Biblia, otras dicen el Hijo unigénito o otras dicen el unigénito Dios. Lo cierto es que dice que a Dios nadie le ha visto jamás y dice Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Gloria a Dios. De tal manera que por esos dos versículos, por Hebreos 1:1 y 2 y por Juan capítulo 1, versículo 18, nosotros podemos ver que Dios ha roto el silencio. Dios ha roto el silencio. No solamente ha roto el silencio, Dios ha salido de su misterio sin diluir el misterio. Ha salido de su misterio no para mostrarnos su misterio o su naturaleza esencial. Ya bien lo expresó el apóstol Pablo, y algunas veces se nos olvida ese versículo, 2 Corintios 5:19. Nos habla de la presencia de Dios en Cristo y no de otro. Dice que Dios estaba en Cristo. De tal manera que la presencia de Dios se encontraba en Cristo. El libro de Colosenses dice que en Él, en Cristo, habitó o habita en un presente continuo corporalmente la plenitud de la deidad. De tal manera que ciertamente era Dios quien estaba en Cristo, pero la presencia de Dios en Cristo era para reconciliar el mundo, no para mostrarnos su misterio, sino para reconciliar el mundo, para no tomar en cuenta a los hombres sus pecados y para comisionar a la iglesia para una tarea muy importante. Dice la Escritura textualmente, y nos encargó a nosotros, es decir, a usted que cree que es templo y morada del Espíritu Santo, que es redimido, redimida por la sangre del Cordero, nos dio un encargo, nos encargó la palabra de la reconciliación. De tal manera que por estos pasajes de la Escritura a los cuales he hecho referencia, Dios ha roto el silencio, ha salido de su misterio, se ha dirigido al hombre, le ha revelado su plan de salvación, se ha mostrado de manera personal, ya que Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne. Juan 1:1 identifica ese verbo y nos dice que ese verbo era Dios. Si ese verbo se hizo carne, entonces ha sido Dios manifestado en carne, dado a conocer como hijo, quien se ha encarnado y ha salido al encuentro del hombre con miras a que éste pueda participar en la vida de Dios, esa vida eterna. Entonces Dios, el Dios vivo, el Dios que habla, se ha dirigido a la humanidad. He allí el hecho inmenso, el hecho grandioso, el hecho maravilloso que predomina en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
tanto en el primer pacto, en la primera alianza, como en esta segunda y definitiva alianza. Este es el hecho inmenso, grandioso, que realmente predomina en los dos testamentos. Hay que ver cuánto nos hemos desvirtuado nosotros muchas veces al revisar lo que es historia de la iglesia. Cuántas disputas amargas, insolubles, no ha entrado la iglesia, amados hermanos. Debates interminables. Y el debate tiene sentido realmente cuando tiene que ver con defender los intereses de Dios. Pero defender intereses que realmente no legitiman lo que Dios ha mostrado, tanto en la antigüedad cuando habló, como en estos últimos días. Es decir, fíjese usted que estamos destacando este hablar de Dios en los dos testamentos como el hecho inmenso que debe dominar y que debe estar en el seno de la iglesia. Esta palabra de Dios, que en principio nos fue lejana, nos fue confusa, intermitente, que parecía casi sonidos sueltos, hoy esa palabra se ha encarnado, se ha humanado, se ha hecho buena noticia, se ha hecho mensaje que cambia, se ha hecho evangelio, se ha hecho proclama, se ha hecho enseñanza, se ha hecho liturgia, se ha hecho revelación. Bueno, nosotros debemos tener esto claro. Se ha hecho palabra viva, palabra de Dios, se ha hecho mensaje de salvación, evangelio de gracia. Bueno, estos son aspectos que nosotros debemos considerar. Pero vamos a darle la palabra a la gran Kimberly para que esté saludando a la audiencia, para que esté compartiendo con nosotros hoy. Sí, buenos días. Bueno, les saludo, les deseo un feliz año nuevo a todos los que nos escuchan y bueno, que nos preparemos este año, ¿no? Para que ya dejemos de estar calentando tantas bancas. Gloria a Dios. Y salgamos allá afuera a proclamar ese mensaje que usted nos está enseñando, pastor, porque yo sé que esas enseñanzas que nos trae este nuevo año y las que nos dio el año pasado tienen que hacer una explosión en nosotros y un propósito, pues no, porque no solamente es estar allí todas las mañanas a las 6 de la mañana escuchando cátedra bíblica, sino que esas clases tienen que hacer algo ya en nosotros, en nuestro corazón. Ya es tiempo de que despertemos, de que accionemos y que ocupemos el lugar que Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Les recuerdo, bueno, los números de contacto para que envíen su mensaje de texto al 0412-636-9658 y para las llamadas al 0239-992-5655. Amén. Le doy el paso, pastor. Gracias, Kimberly. Los micrófonos son todos tuyos. Gloria a Dios, muchas gracias. Esa es la gran Kimberly aquí con nosotros, agradeciendo pues la cortesía, el esfuerzo de poder estar aquí ayudándonos en esta tarea. La hermana Isabel está próxima pues a venir a compartir con nosotros también. Entonces, esta revelación o la palabra que Dios dirige a la humanidad es la primera realidad cristiana. Definitivamente son aspectos que tiene que rescatar la iglesia y este hecho es el que realmente nos interesa en la categoría de la revelación. Toda la economía o la dispensación, las dispensaciones dentro de las cuales Dios se ha dado a conocer, su objetivo es la salvación. Su propósito es la salvación. De tal manera que es una economía de salvación, es una dispensación de salvación. Y en orden al conocimiento de ese plan es que nosotros debemos estudiar, debemos profundizar. Porque en orden a eso descansa el misterio de la revelación de Dios. No demostrarnos su naturaleza tal cual como Dios es. No es eso lo central. La manifestación de Dios es una manifestación de amor. Es una manifestación de redención, de salvación.
y debemos tener presente este hecho. Es una revelación primordial que nos comunica el designio de Dios. Nos comunica cómo Dios en Cristo, desde toda la eternidad, tenía previsto este plan de salvación. Entonces nosotros debemos estudiar cuáles han sido los medios que Dios ha desplegado en la historia para hacerla posible. La revelación es el acontecimiento decisivo y primero que debe estar estudiando el cristianismo en este tiempo. El que condiciona la opción de nuestra fe en Dios, tal cual como Dios se ha dado a conocer. Fíjense que muchas veces nos cuesta a nosotros y nos suenan extraños algunos temas que se pueden compartir. Nos suenan distintos, nos suenan desconocidos. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que nos apartamos durante mucho tiempo a dogmas, simplemente nos apartamos a costumbres y dejamos la Biblia de un lado, leyéndola, citándola. Nos hemos ido muchas veces a dogmas y a costumbres, a conceptos que realmente no son verificables desde el dato revelado, es decir, desde la Biblia. Son enseñanzas que se están dando como sólidas, como pruebas irrefutables de verdad, pero realmente no tienen fundamento en la Biblia. Son este tipo de cosas las que realmente nos preocupan, porque no hacen posible la opción de una fe sana, la opción de una sana doctrina. La fe en la Biblia no es una opción ciega, es una opción clara en función de la palabra que Dios nos ha dado, o de esa palabra que nos ha salido al encuentro, o de esas gestas o actos redentores. Ahora fíjese bien, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Dios se manifestó en carne, entonces nuestra opción de creer ya no es una opción ciega, sino que es una opción realmente humana también. ¿Por qué es una opción realmente humana? Porque Dios se ha manifestado en carne. El hombre ahora puede conocerlo, puede relacionarse con él. Cuando Dios se hizo carne, nos está mostrando un Dios que camina con los hombres, que camina en la historia, que camina con la humanidad, que camina con tus problemas, que camina en medio de tus circunstancias. Un Dios que permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Cristo, en la persona de Jesucristo. Entonces no es una opción ciega, sino una opción humana, conforme a la naturaleza del hombre, a las circunstancias del hombre. También es una opción inteligente, es una opción libre, es una opción, amados hermanos, de encuentro. Entonces nosotros debemos revisar seriamente estas categorías que constituyen fundamento de toda investigación sana, de toda investigación teológica. La teología tiene lugar desde la Biblia, no desde nuestras costumbres, no desde nuestras tradiciones. Es en la Biblia donde nacen las opciones legítimas. Nosotros debemos estudiar entonces el plan de salvación a partir de la revelación que Dios ha mostrado. Realmente el cristiano debe sentir inquietud y necesidad desde este punto de vista. Debemos estudiar a partir de allí, debemos estudiar a partir de esta circunstancia, de este dato histórico. ¿Cuántas afirmaciones no se han hecho en nombre de la Biblia y desde la Biblia que realmente nos apartan de lo que Dios ha revelado, que realmente nos apartan de lo que Dios legítimamente nos ha mostrado? En este tiempo se impone estudiar con más seriedad, con más profundidad, cuál es la doctrina fundamental realmente del cristianismo y por qué está fundamentada. ¿Por qué fundamentamos nuestra fe
en esto como doctrina, ¿en qué consiste realmente el Evangelio? Bueno, nosotros hemos dicho desde aquí hemos dicho que para que una doctrina pueda tener sentido y se pueda guardar, tiene que haber tenido primero un fundamento en la historia. Tiene que haber tenido primero una realidad histórica. Por ejemplo, el tema de que Jesús baje al infierno. Si eso no tiene una realidad histórica, ¿por qué usted cree en eso? ¿Por qué usted cree en eso si eso no tiene una realidad histórica? ¿Y sabe por qué no tiene una realidad bíblica? ¿Sabe por qué la Biblia no enseña eso? Porque realmente eso nunca ocurrió. Entonces, cuando usted enseña eso, y usted está enseñando eso como una doctrina fundamental, entonces usted está falsificando el mensaje. Usted está adulterando el mensaje, usted está flageando el mensaje, está corrompiendo el mensaje, está pervirtiendo el mensaje. Por ejemplo, si usted enseña que la iglesia se va al cielo y eso no lo enseña la Biblia, ¿qué está haciendo usted? Usted está falsificando el mensaje, adulterando el mensaje, corrompiendo el mensaje. Usted está presentando una fe ciega que no tiene un fundamento histórico. No tiene un fundamento ni en la realidad histórica de la iglesia, ni en la realidad histórica de Jesús. No tiene un fundamento. Y si usted enseña eso como doctrina, ¿sabe por qué no tiene valor ni sentido esa doctrina? Porque sencillamente no se remonta a una realidad histórica. O sea, no se remonta al dato revelado, no es verificable desde el punto de vista de la revelación. Así entonces el cielo termina siendo una falsificación. No hay un cielo más grande que Jesucristo en nuestra vida, que Jesucristo cambiando, transformando nuestra vida. No hay un cielo más importante que la vida eterna que nos dio el Señor. Entonces nosotros debemos tomar conciencia, y una conciencia clara, de lo que intento transmitir. En todo caso, son algunas inquietudes que quiero compartir con usted. Si usted quiere las considera, si quiere las desecha, haga con ellas lo que usted quiera. Pero el objetivo nuestro desde aquí, de este espacio, es compartir con usted y decirle que para que algo valga la pena y pueda ser atesorado en nuestro corazón, tiene que ser verificable desde la historia. Dios tiene que haberse mostrado primero. Luego eso se transmite de forma oral y finalmente se consigna por escrito. Luego pasa a considerarse desde el punto de vista litúrgico, es decir, se hace objeto de fe, oramos a partir de esa verdad, cantamos a partir de esa verdad, predicamos a partir de esa verdad, nos congregamos alrededor de esa verdad, pero primero tiene que tener un fundamento sólido en la historia. Primero tiene que tener un asidero firme, fundamental en la historia. Entonces, estos son los asuntos delicados, sencillamente. Estamos predicando, si se quiere, una invasión al cielo, una invasión al cielo desde la tierra. Bueno, permítame decirle que eso realmente no se encuentra en la Biblia por ninguna parte. A esto nos referimos nosotros cuando debemos estudiar la revelación de Dios, pero desde la historia, no desde el dogma que nos ha llegado, sino desde la historia. La revelación entonces tiene que ser esa realidad primaria, fundamental, ese acontecimiento fundante en el cual Dios sale de sí mismo para darse a conocer a los hombres, para mostrarse a los hombres y estudiar a partir de allí qué fue lo que sucedió. E irnos fundamentando nosotros a partir de esa realidad primaria, de esa realidad fundamental, de ese acontecimiento fundante que nosotros encontramos. Entonces es sorprendente cuando nosotros revisamos con seriedad la Biblia. Es sorprendente las variaciones desde el punto de vista de lo que muestra la Biblia con respecto a lo que Dios ha revelado y en comparación o contraste con lo que nosotros estamos predicando. Hemos llegado a un tiempo, amados hermanos, en que la iglesia con tantas versiones de la Biblia se encuentra muchas veces sin palabra de Dios. Se encuentra llena de costumbres, llena de conflictos. Bueno, hemos dejado a un lado la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado muchas veces, amados hermanos, en que la iglesia tiene un mensaje distinto al mensaje de Cristo.
completamente distinto al mensaje de Cristo. Hay que ver lo que predicó Jesucristo. Jesucristo predicó el reino. Yo muchas veces estoy predicando otra cosa. Entonces nosotros tenemos que revisar todo esto, porque no puede haber un cristianismo sin Jesús. No lo puedes, no es posible. No es posible que nosotros presentemos un cristianismo sin Jesús, sin su mensaje, sin lo que Él predicó, sin sus esperanzas, sin lo que Él prometió. Bueno, entonces estos elementos nosotros tenemos que irlos viendo, tenemos que irlos constatando. Entonces, esta primera realidad fundamental es lo que nosotros debemos empezar a estudiar, a constatar en nuestra teología, en nuestros tratados, en nuestros comentarios, en nuestros servicios. ¿Realmente estamos enseñando eso? ¿Estamos mostrando esto? Son cosas que nosotros necesitamos estudiar, porque a veces nos da la impresión de que no es así, de que nos hemos apartado a teologías e interpretaciones de la Biblia privadas, a pesar de que la Escritura condena ese tipo de prácticas. Kimberly, ¿quieres hacernos algún comentario? Sin palabras. Gloria a Dios. Usted es el maestro aquí, yo soy la alumna, yo escucho, o discípula mejor dicho. Ah, muy bien. Cuando tenga algo que decir, usted sabe que yo levanto mi manito. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces nosotros debemos ver, amados hermanos y hermanas, que no es posible la teología sin revelación. No es posible la doctrina sin revelación. No es posible el dogma sin revelación. En otras palabras, primero sin el acontecimiento fundante. En otras palabras, primero sin el hecho originario, no es posible. Sencillamente no es posible que exista teología. Y por ende, tampoco hay fe sin revelación. La fe no es ciega. La fe no es que cree en la nada. No. La fe cree en una manifestación, en una intervención de Dios. Donde Dios se hace presente, nace la fe, nace la teología, nace la doctrina y nace el dogma, pero de manera sana. Usted tiene que entender entonces que anterior a la teología, anterior a la doctrina, anterior al dogma, se encuentra Dios que se va a revelar. Esto es lo que nosotros tenemos que ir estudiando. Nosotros tenemos que ver que toda teología entonces depende de la revelación divina. Toda doctrina va a depender de la revelación divina. ¿Es revelación divina que Jesús bajó al infierno? ¿Es revelación divina que la iglesia se va a ir al cielo? Pregunto yo, ¿será revelación divina que Cristo o que Dios manifestado en carne vino aquí a la tierra? Eso es revelación divina. Bueno, nosotros tenemos que enseñar eso. ¿Es revelación divina que Jesús murió en la cruz? Tenemos que enseñar eso. ¿Es revelación divina que Cristo resucitó? Tenemos que enseñar eso. ¿Es revelación divina que Jesús habló fue de su segunda venida? Tenemos que enseñar eso. ¿Será revelación divina que si alguien no habla en lenguas entonces no se va para el cielo? Eso no es revelación divina. ¿Por qué usted enseña eso? ¿Por qué usted predica eso entonces? ¿Cómo hacen los mudos? Los mudos no se salvan. Ahora, nosotros tenemos que ir revisando ese tipo de cosas, pues. Entonces, toda teología, toda doctrina va a depender realmente de esta luz. ¿De cuál luz? De la luz de la revelación. Entonces, nosotros debemos tener absolutamente claro esto y tenemos la necesidad de abordarlo, la necesidad de explicarlo. Bueno, es significativo, amados hermanos, que cuando estudiamos la historia del dogma, nos encontramos con que ese asunto se haya contaminado, porque se han apartado de la revelación. Bueno, entonces tiene que haber realmente un tema que aborde la revelación. Por eso nosotros queríamos hablar de la salvación, pero no de la salvación desde el punto de vista dogmático, sino desde el punto de vista del plan de salvación, de estudiar los momentos en los cuales Dios se ha dado a conocer para poder tener una certeza de la existencia del hecho. Entonces, esta reflexión sobre la salvación pasa por una reflexión seria sobre los momentos
en los cuales Dios se ha revelado, sobre los cuales Dios se ha dado a conocer. A partir de ahí surge una disciplina bíblica muy importante, que es la apologética. ¿Qué es la apologética? Es decir, es defender lo que nosotros hemos creído. Y estamos completamente de acuerdo con eso. Pero nosotros no podemos defender simplemente lo que nosotros, aquello en lo que nosotros hemos creído, simplemente porque lo creemos y ya, o porque nos lo enseñaron y ya. No, se impone para nosotros, amados hermanos, se impone para nosotros necesariamente revisar si lo que nos enseñaron se revela o no se revela en la historia, se muestra o no se muestra en la escritura. Porque es que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo tengo 50 años creyendo así y usted no me va a cambiar. Permítame decirle que la Biblia tiene más de los 50 años que usted tiene creyendo. Permítame decirle que el hecho originario, el acontecimiento fundante, se muestra desde hace más de 2000 años. Entonces no puede poner usted por encima del momento en el que Dios se ha dado a conocer, usted no puede poner sus 50 años. Entonces, hábilmente se cita la Biblia y entonces nos dicen, por ejemplo, que no debemos dejarnos mover fácilmente de lo que hemos creído. Pero permítame decirle que eso que usted está leyendo hoy y lo está citando para darle fuerza a los 10 años que usted tiene creyendo una mala formación a veces, o que yo tengo creyendo en una mala formación a veces. Entonces yo cito eso para validar 10 años de mentira, pero quien lo está citando es el apóstol Pablo y no está validando una mentira. Pablo está validando una verdad contundente que el Señor le ha mostrado. ¿Qué estoy validando yo? Muchas veces estoy validando algo que no tiene nada que ver con lo que el Señor ha mostrado. Vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 15 para que nosotros veamos algunos ejemplos sobre lo que son temas fundamentales en el plan de salvación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un tema de envergadura, un tema que realmente es decisivo para nuestra fe. Fíjense el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Fíjese usted lo que Pablo está mostrando aquí, ¿no? Si se predica que Cristo resucitó de la muerte, número uno, ¿quién predica esto? ¿Quién predica esto? Bueno, el apóstol Pablo nos va a mostrar quién predica esto. Mire quién predica esto. En el versículo 11 dice: con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. ¿Quiénes son esos ellos? Sencillamente los apóstoles. Usted lo puede ver allí en el capítulo 15, versículo 5, dice que se apareció a Cefas, este es Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Entonces él está hablando de él como apóstol, versículo 9, porque yo soy el último entre todos los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Versículo 11, con todo, tanto yo como ellos proclamamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído. Verso 12, ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Fíjese el tema de debate aquí. Y cuando nosotros revisamos este asunto, tenemos que reflexionar de la manera siguiente. Solamente se predicaba que Cristo resucitó de los muertos. Kimberly, una pregunta: ¿o realmente resucitó Cristo de los muertos? Realmente resucitó Cristo de los muertos. Entonces el mensaje, el sentido de la predicación y la validez de la predicación no está en la predicación en sí misma, sino que está en el hecho de que realmente Cristo haya resucitado de los muertos. ¿Sí o no? Entonces, por esa razón, Pablo puede presentar esto como un artículo de fe. ¿Por qué como un artículo de fe? Porque aquí dice que se predica esto. Y para que se predique, se está exigiendo que debe creerse en esto. Entonces, por esta razón,
Y no sencillamente porque la esté predicando un apóstol o porque la esté enseñando un pastor o un maestro o un evangelista, eso le va a dar validez al hecho. No sencillamente porque alguien tenga 50 años enseñando eso y otra persona creyendo eso, eso le va a dar validez a lo que se está predicando. Lo que le va a dar validez a lo que se está predicando es que se remonte a una verdad original. Pruébeme pues que Jesús bajó al infierno. Eso se está predicando. Eso se está creyendo. Entonces a alguien le dicen: no te muevas fácilmente de lo que te han enseñado. Pero es que lo que te están enseñando es una mentira, ¿vale? Te están tirando por un barranco. Te están mintiendo, te están engañando. Han corrompido el texto. Pruébeme a alguien que Jesús dijo que iba a llevar la iglesia al cielo. ¿Por qué se predica eso? Bueno, estas son las implicaciones de este tema. Son las implicaciones de este tema. ¿Reveló eso Dios? ¿Mostró eso Dios? ¿Hizo eso Dios en algún momento? Este es el asunto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ahora bien, si se proclama, es decir, si se predica, si se pregona, si se grita esto, que Cristo resucitó de la muerte, como algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mire lo que dice él: es vana nuestra predicación. Es decir, hemos vaciado de contenido el mensaje. Esto es lo que está pasando en este momento. Cuando usted predica que Jesús bajó al infierno, has vaciado de contenido el mensaje. Cuando predicas que la iglesia va a ser llevada al cielo, has vaciado de contenido el mensaje. Tu predicación es vana. Y si tu predicación es vana, también tu fe es vana. No sirve. No sirve. ¿Usted sabe lo que es la palabra vana? Vacía. Vacía. No tiene contenido. Ha sido falsificado el mensaje. Y aquí dice el verso 15: y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante entonces! Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios porque testimoniamos contra Dios. Imagínese usted diciendo que resucitó a Cristo, siendo que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Aplicado a esto, a lo que nosotros predicamos muchas veces sin darnos cuenta, entonces mire lo que dice aquí: el peligro de ser testigos falsos. Cuando decimos que Dios dice, que el Espíritu dice, que la Biblia enseña, cuando realmente eso ni lo dice Dios, ni lo dice el Espíritu, ni lo enseña la Biblia, es aquí donde entramos nosotros en los temas delicados. Es allí donde nosotros entramos en los temas delicados. Entonces es allí donde tiene sentido la apologética como una necesidad histórica para defender realmente el dato revelado. Los apóstoles eran tan radicales en esto, tan radicales en esta propuesta, que creo que es en la segunda carta de Juan. No recuerdo si es en la segunda carta de Juan. Vamos a ver si es allí, donde dice algo interesante. Dice algo sumamente interesante. Ya vamos a dar paso a los mensajes que nos hayan llegado de texto. Gloria al nombre del Señor. Permítanme ubicarme allí, Kimberly, porque tengo alguna duda ligera si es en la segunda carta o es en la tercera. Creo que es en tercera. A ver, permítanme ver aquí esto rapidito. Ubícate tú en la tercera de Juan, Kimberly. Y ok. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver a partir del versículo 7, por favor. Sí, por favor. Segundo de Juan, hasta el verso 11. Ok. Dice: les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa.
Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Amén. Fíjese usted lo tremendo que es aquí. Muchos impostores han venido al mundo afirmando que Jesucristo no ha venido en carne. Ellos son el impostor y el anticristo. Ustedes estén atentos para no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Fíjense lo que dice allí, ¿no? Se está haciendo una advertencia, y aquí estamos en un contexto apologético, se está defendiendo la fe, pero el fundamento de la fe, no está en este caso en la doctrina, el fundamento de la fe está en que Cristo ha venido en carne. Y eso se estaba negando, o sea, fíjense ustedes, se estaba negando el hecho histórico. ¿Cuál era el hecho histórico? Que Cristo vino, que el verbo se hizo carne, y ya eso se estaba negando. Entonces estaba la herejía. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen los autores aquí en el Nuevo Testamento? Le salen al paso a la herejía. ¿Por qué? Porque está negando la evidencia histórica. Está negando la evidencia histórica. Entonces no me venga alguien a decirme que tiene sana doctrina cuando niega la evidencia histórica. No me venga alguien a decir que enseña y defiende la verdad cuando niega la evidencia histórica. Hay que ver la evidencia histórica. Entonces, ¿en qué consistía el hecho de estas personas ser impostoras? Bueno, ellos afirmaban que Jesucristo no había venido en carne. Entonces, el autor dice que son impostores y que son el anticristo, y llama a la iglesia a estar atenta a no perder el fruto de su trabajo, sino para recibir más bien una recompensa perfecta. Y luego dice: quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo, es decir, del hecho histórico, de lo que Cristo enseñó. Bueno, hoy nosotros pretendemos avanzar. No, Jesús bajó al infierno. No, Jesús viene para llevarse la iglesia al cielo. No, yo no sé cuántas cosas nosotros estamos muchas veces inventando, hermano, cuando Cristo nos enseñó esas cosas. Entonces, el llamado es a no avanzar más allá de la doctrina de Cristo, porque dice: quien pretende avanzar más allá de la enseñanza de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. No está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza cuenta con el Padre y con el Hijo. Si alguien se les presenta y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Ahora, ¿dónde está el valor de la enseñanza? En que la enseñanza no niegue el hecho histórico. Si la enseñanza contradice el hecho histórico, eso es anticristiano. Eso sencillamente es anticristiano, contrario a lo que predicó Cristo, contrario a la manifestación de Dios. Por esa razón, no tiene ni el apoyo del Padre ni el apoyo del Hijo. Entonces, desde este punto de vista, el autor dice: si alguien se les presenta y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en sus reuniones, porque anteriormente las reuniones se celebraban en las casas. No lo reciban en casa. Dice allí que ni siquiera lo saluden, porque quien lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones y presenta la enseñanza como una mala acción. Entonces aquí surge la función apologética. ¿Qué defendemos nosotros? Tenemos que defender el dato revelado, el dato histórico. La iglesia tiene que reflexionar necesaria y seriamente sobre el dato revelado. Tiene que reflexionar sobre las intervenciones de Dios en la historia, sobre sus signos, sus hechos, sus momentos kairos, y exponer fielmente esta verdad, porque de lo contrario hay peligro. Hay peligro.
a lo que el Señor realmente ha mostrado en la iglesia. Debemos empeñarnos realmente en esto. El estudio apologético de este punto de vista es sumamente importante y aquí es donde tiene lugar el debate serio, pero y en defensa pues de nuestra fe. Vamos a leer los mensajes que nos han llegado y luego continuamos en el poco tiempo ya que nos queda. Okay. Por aquí llegan unos mensajes a través del 0412-636-9658. El primer mensaje dice: buen día, sé que no es el tema, pero han enseñado que hay que ayunar porque Jesús no está acá. ¿Perdón? Le están preguntando que han enseñado que hay que ayunar porque Jesús no está acá. O sea, me imagino que su pregunta es que si hay que ayunar o no. El que quiera ayunar, que ayune. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento no enseña el ayuno como un fundamento doctrinal para la fe. El que lo quiera hacer, que lo haga. De todas formas, en honor a la verdad, ese no es nuestro tema. Y por ser un tema tan álgido, tan delicado, tan sensible para la iglesia, entonces lo responsable es dedicarle una semana al tema para poderlo entender y para que pueda haber un espacio abierto para recibir la mensajería de texto, que estoy seguro que se activaría tremendamente. Sí, pastor. Gracias por escribirlo. El siguiente dice: buen día, pastor, Dios le bendiga. Una pregunta: si la iglesia no se va al cielo, ¿para dónde va la persona cuando muere y parte de este mundo? Gracias. Ok, gloria a Dios. La persona, miren, amados hermanos, les voy a, siempre hablamos del contenido bíblico, que en todo caso es lo que nos interesa. Eso es lo conocido como el estado intermedio. Con respecto al tema del estado intermedio, la Biblia, los autores de la Biblia, es muy poco lo que dan con respecto a ese tema. El apóstol Pablo no cae en especulaciones. El apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo aquí en la tierra y habla de la resurrección de los muertos. Esos son los temas que se expresan como fundamento bíblico. Nuestra vida nueva en Cristo aquí en la tierra y el tema de la resurrección de los muertos. Fíjese que lo que pueda pasar allí en el estado intermedio lo deja Pablo y autores bíblicos lo dejan como en una discrecionalidad. Son como muy discretos con respecto a eso. Y a mí me parece que es algo muy sano. Es algo muy sano desde este punto de vista, porque no nos permiten entrar a nosotros en especulaciones como muchas veces nosotros entramos. Y cuando se habla de esto, se nos habla de el sueño, de la muerte como un sueño, de un dormir, de un descansar, de una espera hasta la venida de Cristo, para que entonces los que han muerto en Cristo puedan resucitar, e incluso los que mueren sin Cristo también deben resucitar. Pero claramente la Biblia muestra que cuando alguien muere sin Cristo, no va al infierno como un lugar de condenación, porque en el infierno en este momento no hay nadie. Vamos a dar paso a la llamada telefónica que nos está llegando. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Buenos días. Amén, mi hermana. Buenos días. Otra vez yo. No se preocupe, mi hermana. Bienvenida. Hermano, excelente ese tema que usted está dando. Ojalá en el nombre de Dios que nos alcance la semana para darle duro minuciosamente. Amén. Porque el asunto, usted todo lo que ha dicho, fíjese lo importante de esa apologética, ¿verdad? Amén. Defender lo que hemos creído. Entonces, si defendemos lo que hemos creído, tenemos que armarnos con los argumentos para defenderlo. Por supuesto. Y la arma principal es la Biblia, pero no Amén. es la Biblia en la mano. Uh-huh. Es la Biblia en la mente, en la conciencia. Amén. A ese estado de revelación, me imagino yo, que es que usted se refiere. Por supuesto. Porque el asunto de la doctrina y del dogma viene ahí, me imagino yo, pues, que tiene que ver con la conciencia de rebaño, pero no como oveja de sacrificio, de rebaño de ovejas para sacrificar su vida a Dios. ¿Me estoy explicando? Sí, cómo no. Ajá, sí, hermano.
hermanos, porque no es asistir a un lugar. La iglesia no es un club. Ajá. Lo que creemos no son normas de un club, es la revelación de la salvación. Amén. A eso es que va todo lo de Dios. Amén, No, amén. no se puede, y me imagino que servirá pues de que usan el conocimiento y que para expandir la obra de Dios, cuando Dios no necesita de nosotros para expandir su obra, Dios está en todas partes. Entonces, gloria a Dios. Y usan eso con fines hasta lucrativos. Así y es. Por eso que está horrible el asunto de la iglesia, pero eso está también en la misma palabra, de que eso iba a ser así. Amén. Es más, ya en el tiempo de Pablo sucedía. Quiere decir que la lucha es en sacar el bastión de Cristo en nuestras vidas. Porque amén, nada amén. vale que lo prediquemos y nosotros no lo revelamos. Pues, amén. ¿me explico? Sí, cómo no, Okay, amada, claro bueno, que sí. Excelente. Esa es una de las razones por las que grabo el programa y lo difundo. Porque aunque no soy conocida, no tengo el conocimiento que usted tiene, dígame si no vale la pena hacer un esfuerzo y colaborar en la obra y grabar esto para que otras personas lo sepan y lo tengan disponible, aunque no sea en esta hora de emisión. ¿No le parece? Por supuesto que es sí, algo amada. muy bonito, así que gloria a Dios por su talento, gloria a Dios por el equipo, gloria a Dios por Radio Bendición y gloria a Dios por aquellos que tratamos de defender esa verdad. Amén, muchas gracias. Amén, amada, muchas gracias. Siempre atenta, mi hermana, al programa. Gloria a Dios. La mensajería se activó. Esto Gloria se pone a Dios. bueno. Espero que nos alcance el tiempo, ¿no? Sí, tienen que activarse más temprano, Sí. porque ya el gran Diego nos está Entonces haciendo después se señas. ponen bravos por ahí, que no le leemos su mensaje. Bueno, el siguiente dice: buen día, pastor. O sea que Jesucristo no bajó al infierno, porque en mi congregación enseñan algunos hermanos que bajó al infierno. Dígame el texto donde diga que no bajó. Eso, amado hermano, el asunto no sería que le diga el texto donde diga que no bajó, sino que muestren ellos el texto donde diga que bajó, porque son ellos los que están enseñando que bajó. La Biblia no enseña que él haya bajado, no lo enseña. Como no lo enseña, entonces ellos deben mostrar el texto donde diga textualmente que bajó, y le garantizo que sencillamente no lo van a encontrar. Pero todos estos días nosotros vamos a estar ahondando en estos temas. En este momento los estamos presentando de forma sumaria, pero luego los vamos a ir presentando de manera más detallada, más detenida. El siguiente dice: buenos días, pastor, saludo para todos en la emisora. Dese cuenta, todavía hay hermanos y hermanas que creen y enseñan que la sangre tiene poder. Soy Mario Beltrán. Wow, hermano Mario, gloria a Dios. Bueno, el tiempo se nos ha agotado por el día de hoy, así que les pedimos excusa, le agradecemos escribirnos más temprano el día de mañana, y el día de mañana vamos a seguir exactamente aquí donde dejamos este tema. Bendiciones. Kimberly, para la despedida. Ok, bueno, quienes estuvieron trabajando para ustedes en la supervisión de programación: Diego Bogado, Gerencia General Oscar Rebolledo Fuentes, en la Dirección General Mercedes Fuentes, y quien tuvo el honor de llevar el mensaje, la enseñanza, el pastor Henry Contreras, y quien estuvo acompañándoles en la lectura de los mensajes de texto, Kimberly Medina. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere. Dios les bendiga. Amén.